Nunca imaginé que lo vería de esa forma. En un estado de vulnerabilidad. Desprotegido y en una situación tan personal. Accidentalmente entré al baño y vi su parte íntima al descubierto, pero lo que ocurrió después era algo imborrable en mi memoria. Si te enteras de que tu hijastro necesita tu ayuda de una forma inesperada, ¿cómo reaccionarías? Voy a contarte todos los detalles. Pero debo advertirte que esta narración no es tan simple como parece. Permanece hasta el desenlace y dime tu punto de vista. ¿Te habrías comportado de la misma forma? Me llamo Laura. Jamás imaginé que algo tan sencillo como recorrer el pasillo de mi casa tendría el poder de cambiar mi vida eternamente. Tengo medio siglo de vida y comparto mi vida con mi esposo, Javier. Durante los últimos 3 años. Hemos disfrutado de una existencia bastante apacible. A pesar de no haber tenido descendencia en común. Él ya era padre de Marcos. Un joven de 23 años. De estatura elevada y carácter reservado. En el momento en que Javier me lo presentó, noté que tanto Marcos como yo teníamos problemas para establecer una conexión. Siempre mantuvimos una relación amable. Casi fría. Me habitué a ser una presencia callada en su día a día. Una figura que él admiraba pero no anhelaba tener cerca. No obstante, hace algunos días, ocurrió un cambio. La tarde transcurría de manera habitual. Javier había madrugado para ir a trabajar mientras yo me quedaba encargándome de los quehaceres del hogar. Mientras me dirigía hacia la habitación de huéspedes, percibí el murmullo del agua proveniente del baño. Me vino a la mente Marcos. No era habitual que se demorara en bañarse. Pero en esa ocasión el ruido persistió. Me acerqué con la intención de hacerle recordar algo. Tal vez comentarle sobre el alto costo del agua. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. A pesar de tener la opción de retroceder. Algo me impulsó a quedarme justo en ese punto. A mitad de camino en la entrada. Observaba cómo se escapaba el vapor y escuchaba el sonido del agua cayendo. En ese momento lo observé con su instrumento expuesto. Fue solo una leve silueta entre las gotas de lluvia. Sin embargo, mi corazón latía con tal intensidad que temí que fuera a estallar. Fue imposible resistir la tentación de quedarme inmóvil, enfrentándome a mis propios pensamientos. Desconozco el lapso que estuve en esa situación. Pero al recobrar la conciencia, experimenté una vergüenza abrumadora que me impedía respirar. Rápidamente me alejé, tratando de mantener la compostura. Aunque algo había experimentado un cambio. ¿Cuál fue el motivo por el que no logré girar en dirección opuesta? Esa tarde. El transcurrir de las horas parecía haber quedado suspendido. Regresé a mis responsabilidades como si todo estuviera normal. Aunque en mi interior se desencadenaba un torbellino de emociones. Experimentaba un sentimiento de culpa y vergüenza. Como si hubiera irrumpido en un lugar sagrado ajeno. Mientras me esforzaba en plegar la ropa. Me preguntaba una y otra vez, ¿cuál es mi problema? Cada vez que mis ojos se encontraban cerrados. La figura de Marcos regresaba a mi pensamiento. No fue la imagen en sí lo que me incomodó, sino las emociones que despertó en mí. Era la primera vez que lo veía de esa manera, como un adulto. No como un joven. Al percibir detalles diminutos. Observé fragmentos que parecían estar registrados en mi mente sin mi consentimiento, la forma de sus hombros. La gestualidad de sus manos. La manera en que el agua acariciaba su piel. Decidí detenerme de inmediato al escuchar mi propia voz. Sorprendida por el contenido de mis pensamientos. Decidí dejar atrás lo que presencié, sin embargo. El recuerdo persistía. Resonando como un eco incesante. Al regresar a casa esa noche. Recibí a Javier con mi típica sonrisa. Tomé asiento frente a él en la mesa. Atendiendo a sus relatos sobre su jornada. Asintiendo y participando en la conversación según lo requerido. Todo lucía corriente, mi apariencia era común. Cada vez que Marcos se acercaba, notaba que mi respiración se aceleraba. A pesar de su esfuerzo por ocultarlo. Él no mostraba señales de sospecha. Mostraba su calma. Característica. Sin prestar atención a los pensamientos que rondaban mi cabeza. Antes de ir a dormir.
Me quedé en mi habitación, observando el techo que no se movía, mientras oía los pasos de Marcos acercándose a su habitación por el pasillo. La puerta se cerró con delicadeza, lo que hizo que el silencio se volviera aún más espeso. Después de un largo periodo, me resultó imposible dormir. Los días posteriores se transformaron en un sufrimiento callado. No estoy seguro si lo estaba imaginando, pero me parecía que la casa se había hecho más pequeña, como si la distancia entre Marcos y yo se hubiera acortado. Cada vez que lo observaba salir de su cuarto con el pelo mojado o escuchaba el sonido del agua en el baño, mi pensamiento volvía a ese momento. Trataba de mantenerme ocupado, manteniendo mis manos y mi mente ocupadas en diversas tareas, realizando una limpieza exhaustiva en el hogar, cocinando platos elaborados y saliendo a pasear con más frecuencia. Al volver a casa, era habitual ver a Marcos descansando en el sofá, concentrado en la televisión o leyendo un libro, sin prestar atención a mis emociones. Un día, mientras ordenaba la sala, me acerqué a él y sin querer tropecé. Se inclinó para sujetarme. De manera instintiva, busqué el apoyo de su mano. El contacto fue breve, sin embargo. Sentí un estremecimiento recorrer mi ser. ¿Te encuentras bien, Laura?, preguntó con calma y una voz profunda. Sí. Sí. Disculpa. Soy un poco torpe, contesté nerviosa, sin mirarle. Y rápidamente salí de la habitación. No obstante, sentía mi corazón latir con tanta fuerza que parecía a punto de escapar de mi pecho. Algo que nunca había experimentado previamente. Mi cuerpo y mi mente parecían estar confabulando en mi detrimento. No quería que sucediera esto, no era apropiado sentir de esa manera. En la tranquilidad de mi cuarto aquella noche, me enfrenté a mis pensamientos más sombríos. Mi cariño por Javier, mi esposo, era profundo, ya que él me brindaba seguridad y cariño. No obstante, era imposible no reconocer que Marcos provocaba en mí un anhelo que pensaba haber dejado atrás hace mucho tiempo. Sentía aversión por esa situación, me menospreciaba por no ser capaz de dominar mis sentimientos. Sin embargo, principalmente me odiaba a mí misma porque, en realidad, no deseaba que esa emoción desapareciera. Esa mañana, opté por salir para despejar mi mente. Requería aire fresco, espacio, cualquier elemento que me permitiera reestructurar mis ideas. Recorrí el mercado y compré varios productos para la casa. Después, hice una parada en una acogedora cafetería local. Al mirar hacia la ventana, apenas pude identificarme en mi reflejo. Mis ojos delataban las noches en vela y la carga de un misterio que no podía revelar a nadie. Al volver, la casa estaba sorprendentemente callada. Coloqué las bolsas en la mesa y, mientras ordenaba la despensa, percibí un sonido que venía del pasillo. Se trataba de Marcos, quien al parecer no había salido, como era de costumbre los sábados. Me llevé una sorpresa al verlo en casa. Al entrar en la cocina, su saludo hola, Laura me tomó por sorpresa, pues su voz me sorprendió al no haber percibido su aproximación. La cercanía de Marcos me causó temor. Contesté con ansiedad, tratando de enfocarme en las frutas que estaba ordenando. Con una sonrisa suave en el rostro, se disculpó mientras murmuraba, apoyado en el marco de la puerta y manteniendo su mirada fija en mí. Comentó, todo está en orden. Últimamente, siento que las cosas han cambiado. No sé. De alguna manera. Las palabras que me dijo me sorprendieron de repente. Como si me hubieran echado un cubo de agua fría. A pesar de mi esfuerzo, mi rostro reflejó la tensión que sentía. ¿Habrá reparado en mi presencia? ¿Era consciente de algo de lo que trataba de mantener en secreto? No estoy bien. Cosas de mujeres. Ya sabes. Marcos no respondió, en cambio. Se acercó al refrigerador para sacar una botella de agua. El silencio se volvió incómodo, como si hubiera algo suspendido entre los dos. Por un instante nuestras miradas se encontraron y sentí que el aire se volvía espeso. Me giré de inmediato, fingiendo buscar algo en un cajón.
pero no pude evitar que mis manos temblaran. Sabía que necesitaba salir de ahí. Voy a la sala. Creo que dejé el teléfono. No dije apresuradamente. Claro, respondió él con esa calma que parecía leerme por dentro. Salí de la cocina casi huyendo con el corazón golpeando en mi pecho. ¿Por qué me mira así?, pensé. Era como si sus ojos pudieran ver más allá de mi fachada, como si pudiera percibir las emociones que yo tanto intentaba reprimir esa tarde mientras Javier estaba fuera. Decidí encerrarme en mi habitación para ordenar algunos papeles. Necesitaba alejarme e evitar cualquier encuentro con Marcos. Sin embargo, el destino parecía empeñado en jugar conmigo. Estaba echada junto a la cómoda cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Laura, era la voz de Marcos. Me puse de pie de inmediato con el corazón latiendo a 1 por hora. Tomé aire y abrí intentando mostrarme serena. Sí, pregunté. Sin mirar directamente. Simplemente quería preguntar si necesitaba ayuda. La vi bastante ocupada antes de contestar con una voz suave que parecía desarmarme poco a poco. Tranquilo. No hay de qué preocuparse. Me encuentro bien. Falsifiqué la verdad. Mientras mis manos se entretenían nerviosamente con un documento. Marcos permaneció en su lugar. Mantenerse en un lugar. Recostado en el umbral. Su rostro mostraba un enigma. Su mirada parecía escudriñarme. Como si estuviera tratando de descifrar algo que prefería mantener en secreto. En ocasiones, pienso que experimenta una profunda soledad. Inesperadamente. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Cuál es tu intención?, contesté con un nudo en la garganta. Indicando que Javier no está bien. Constantemente lo veo ocupado o en silencio. No se encuentra a la altura. Las palabras que dijo tuvieron un efecto en mí mayor de lo esperado. Por mucho tiempo. Me había acostumbrado a convivir con mis momentos de silencio y con la rutina que había construido al lado de Javier. Sin embargo, la presencia de Marcos me llevaba a cuestionar mi auténtica felicidad. Agradezco tu preocupación, Marcos. Pero me encuentro bien. Repetí con una sonrisa débil que no engañó a nadie al girarme para volver a mis cosas. Sentí que él se acercaba más. No hizo nada. No dijo nada. Pero pude sentir el calor de su presencia detrás de mí. El aire entre los dos se volvió denso y por un instante la habitación entera pareció detenerse. Si alguna vez necesita hablar, aquí estoy. Susurró antes de marcharse. Me quedé allí de pie con el pecho agitado y la mente hecha un caos. Lo que estaba pasando entre nosotros no podía ser real. Pero ahí estaba una tensión innegable que no me atrevía a nombrar. Desde aquella conversación, cada encuentro con Mark se sentía diferente. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ninguno de los dos mencionaba. Pero que estaba allí presente en cada mirada. En cada palabra. La casa que antes me parecía grande y silenciosa. Ahora se había convertido en un espacio lleno de tensión donde cada movimiento parecía cargado de significado. Una tarde mientras Javier trabajaba hasta tarde, me encontré sola en la sala intentando concentrarme en un libro. El ruido de la puerta de la habitación de Marcos al abrirse me asustó. Dirigí mi mirada al pasillo y lo observé dirigiéndose hacia la cocina sin camisa, secándose el pelo con una toalla. Laura consultó al darse cuenta de mi respuesta. Sí. Estoy aquí. Tratando de disimular mi inquietud. Manifesté con una sonrisa amable mi interés en que organizáramos algo para la cena. Aunque en su forma de hablar percibí un detalle que me desconcertaba. No hace falta. Marcos, ya tengo algo listo. Mientras se servía un vaso de agua, contestó con su habitual orden. El contacto visual que tuvimos fue breve, pero impactante. No fue sus palabras, sino la fuerza de su mirada lo que me dejó sin reacción. Dentro de mí, una extraña e incontrolable llama empezaba a expandirse. Intenté ponerme de pie y marcharme, pero mi organismo no reaccionaba. ¿Estás completamente segura de que todo está en orden?, se acercó un poco más mientras formulaba la pregunta. Sí. Me siento un poco fatigada. Volví a decir sin decir la verdad. Al poner el vaso en la mesa, Marcos rozó mi mano brevemente, generando un contacto fugaz y apenas perceptible que provocó una sensación de ardor en mi piel. A pesar de querer alejarme, mis pies se quedaron firmemente pegados al suelo. Le dijo en voz baja, con la mirada fija en mis ojos, que podía contar con él si algo me inquietaba. Era imposible no sentirse abrumado por su presencia cercana y su potente tono de voz. De repente, me puse de pie.
rompiendo el instante. Agradezco tu preocupación, Marcos. Pero me encuentro bien. De verdad. Por un breve instante. Me miró detenidamente. Como si estuviera tratando de descubrir lo que escondía. Después. Encogió los hombros y volvió a su cuarto, dejándome sola en medio de un torbellino de emociones desbordadas. Experimentaba la sensación de encontrarme en el borde de un precipicio, con la tentación de avanzar un paso adicional, a pesar de ser consciente de que no habría vuelta atrás a partir de ese instante. Constantemente. Mi mente y mi cuerpo estaban en conflicto. Me decía a mí misma que debía dominar mis pensamientos y que no podía permitirme pensar en Marcos de esa forma, a pesar de mis intentos por evitarlo. Su presencia se hacía cada vez más fuerte en mi mente. Esa acción era completamente descabellada. Una imprudencia que tenía el potencial de echarlo todo a perder. Una noche llena de nervios llegó a su punto máximo. Javier había salido a cenar por motivos laborales y en la casa reinaba el silencio. Mientras fregaba los platos en la cocina, percibí la presencia de alguien que me miraba fijamente. Giré con calma y divisé a Marcos junto al umbral, con un gesto enigmático que me desconcertaba. Inquirí en voz baja si ocurría algo. Me resulta imposible conciliar el sueño. Su respuesta fue directa, con una mirada profunda, en ocasiones. Tengo la impresión de que tú tampoco lo logras. Al tragar saliva. Sus expresiones resonaron en lo más íntimo de mi ser. Algo que ni quería admitir. Aferrado al trapo de cocina que sujetaba. Traté de ocultar mi ansiedad. Expresé que todos pasamos por momentos complicados durante la noche, tratando de encontrar razones. ¿Por qué no se toma un momento para sentarse a mi lado? Con su habitual tono tranquilo que parecía abrazarme. Sugirió entablar una charla. Dudo que. Acepté la propuesta de Marcos, considerándola acertada. Tratando de mostrar fortaleza. A pesar de que mi decisión vacilaba. Sus palabras me golpearon con fuerza, era verdad. Me encontraba sola desde hacía un buen rato. En una monotonía donde mis opiniones y anhelos no tenían relevancia alguna. Marcos no debía decirlo. Pero lo había hecho. Y con eso había derrumbado la última barrera que me protegía. No digas eso, susurré débilmente. Pero él no retrocedió, me miraba como si buscara algo en mis ojos. Algo. Que yo ya no podía ocultar, me sentía desnuda ante él. Vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Laura murmuró su nombre con una suavidad que me desarmó. El silencio que siguió fue ese de durante unos segundos que parecieron eternos. Estuvimos allí en la penumbra de la cocina con el deseo flotando en el aire tan palpable como prohibido antes de que pudiera reaccionar. Me giré bruscamente. Dejando caer el paño al suelo. Me voy a dormir, dije apresuradamente con la voz temblorosa. No esperé a escuchar su respuesta. Subí las escaleras casi corriendo, con el corazón latiendo desbocado y el pecho ardiendo. Al cerrar la puerta de mi habitación apoyé la espalda contra ella and me deslicen. Pero más que nada me odié porque en el fondo no quería que él se alejara. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas recreando cada momento. Cada palabra, cada mirada entre Marcos y yo. Me sentía como una prisionera de mis propios pensamientos, atrapados en una situación que ya no podía controlar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo me había permitido perder el control de algo tan básico como mis emociones? Durante días traté de convencerme de que debía olvidar todo, de que mi vínculo con Marcos era simplemente un producto de la soledad y la rutina. Pero a medida que pasaban los días y se volvía más difícil, la tensión palpable en el ambiente resultaba innegable, volviéndose cada vez más evidente incluso para Javier, quien solía pasar por alto los pequeños detalles. De vez en cuando, su mirada se detenía más de lo habitual en Marcos y en mí, lo que me generaba dudas sobre cómo comportarme con ambos. Esa tarde, mientras me alistaba para cenar, sin darme cuenta de que mi corazón latía con fuerza, sentí la urgencia de compartir mis preocupaciones con alguien y liberar esa carga que me oprimía. En ese momento me di cuenta de que Mark era indispensable para mí emocionalmente. No por motivos racionales, sino como una presencia constante en mi día a día. Como una sombra que nunca me abandonaba. Al volver a escuchar su voz, esta vez en la entrada de la cocina, mi corazón se estremeció. Con una voz suave que me estremeció, preguntó: Laura, ¿podría charlar contigo brevemente?
Fue lo último que requería. Sin embargo, no pude rechazarlo. Le indiqué con un gesto que se aproximara y, sin añadir más palabras, ocupó el asiento en la mesa frente a mí. Experimenté una sensación de pequeñez por un instante. ¿Estás experimentando algún problema? Marcos asked casually, trying to appear relaxed, while my palms started to sweat. A simple yes or no. La respuesta que dio no fue clara. Con aparente cuidado en la selección de sus palabras. Me observó fijamente y mencionó que existía una conexión entre nosotros. Algo que no podía ignorar. En un breve momento. Mi aliento se detuvo, estaba claro que podía captar mis emociones. La incertidumbre se apoderó de mí. Mientras sentía una mezcla de anhelo y miedo recorrer todo mi ser. Marcos. No. Comencé a decir. Pero él me interrumpió, no quiero que te asustes. No te estoy solicitando nada. Laura solo necesitaba decirlo en voz alta, su voz era tranquila. Pero sus ojos me lo decían todo. Me sentí atrapada en su mirada, incapaz de apartar los ojos de él, era como si estuviera esperando una señal. Una palabra que lo detuviera o lo alentar que debía hacer. Al final no dije nada, simplemente lo miré y bajé la cabeza. Incapaz de enfrentar la realidad que estábamos construyendo sin quererlo. El día después de nuestra conversación en la cocina las cosas no mejoraron. No pude mirarlo a los ojos, ni siquiera pude estar en la misma habitación que él sin que la atención me ahogara. Cada vez que lo veía, todo lo que había intentado ocultar, todo lo que había reprimido, resurgir con más fuerza. No podía ignorarlo más. Marcos se había infiltrado en mis pensamientos, en mis deseos, y eso ya no tenía marcha atrás. Esa tarde, Javier había decidido quedarse en casa y la casa se sintió más pequeña que nunca. Nos sentamos en la sala viendo televisión, pero la distancia entre nosotros se había agrandado. Yo no podía dejar de pensar en Marcos, en la conversación que habíamos tenido, en lo que podría pasar si cruzábamos esa línea invisible que ya no era tan invisible. Al caer la noche decidí salir a tomar un poco de aire. Caminé por el jardín tratando de ordenar mis pensamientos. Pero solo me encontraba más perdida. Fue entonces cuando lo vi parado en el marco de la puerta. Laura. Su voz me llegó como un susurro. Me giré lentamente. Sabiendo que esa conversación no podría esperar más. ¿Qué pasa? Marcos, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, él no contestó de inmediato, solo me miró con esa intensidad que había llegado a conocer. También se acercó lentamente, como si estuviera caminando sobre un terreno peligroso. Y yo me quedé allí inmóvil, como si no pudiera dar un paso atrás. Sé que hay algo entre nosotros, no podemos seguir ignorándolo, dijo con una seriedad que me hizo sentir aún más vulnerable. El aire se hizo espeso, como si cada palabra que dijera fuera una carga que nos acercaba más a algo que ninguno de los dos podría detener. Estábamos al borde del abismo y yo no podía dar el paso atrás y no deberíamos empezar a decir. Pero él me interrumpió colocando una mano suavemente sobre mi brazo. Lo sé. Pero no puedo seguir fingiendo que no eres. No. Siento su respiración se aceleraba. Sentí su cercanía. El calor de su cuerpo invadiendo el espacio entre nosotros y entonces, sin poder evitarlo, lo miré de una manera diferente. En ese momento todo lo que había estado luchando por controlar se desbordó, todo lo que había guardado bajo llave, todos los pensamientos y deseos se hicieron realidad con solo una mirada. Estábamos al borde de cruzar la última frontera. Una que ya no podíamos ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. Fue un roce. Con delicadeza. Apenas un aliento. Pero lo necesario para desatar todo lo que había estado contenido. El contacto de sus labios bastó para superar el último obstáculo. No había marcha atrás. Perdí el dominio que había tratado de conservar por tanto tiempo y, de pronto, me vi inmersa en el anhelo de experimentarlo. De tenerlo a mi lado. A pesar de que mi mente insistía en que era un error. Sentía como mi corazón latía con intensidad. Mi organismo se resistía a cumplir órdenes. Marcos no me dio la oportunidad de pensar, se acercó con una prisa evidente. Y sus manos acariciaron mi espalda. La atmósfera se volvió cargada. Saturada de anhelo y remordimiento al mismo tiempo. Los dos teníamos plena conciencia de lo que estábamos haciendo. Pero en ese momento, nada más importaba. Nos volvimos a besar con más pasión y sin contenernos. Como si quisiéramos recuperar el tiempo que habíamos perdido. A pesar de tener presente la prohibición de nuestro comportamiento. Una parte de mí se sumergía por completo en la vivencia. Como si hubiese perdido el dominio sobre mi propio ser físico. Habiendo superado la frontera. Nada podía impedir nuestro avance.
Mientras nos besábamos, percibí cómo todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Aunque experimenté una sensación de libertad, tuve un breve distanciamiento con él. Con los ojos llenos de dilema, expresé: Marcos, esto no está bien. Aunque mis expresiones no tenían sentido. Él no contestó. Simplemente hizo un gesto que me hizo sentir más cerca de él, eliminando todas mis incertidumbres. Ambos cedimos, como si nuestras almas y sentimientos estuvieran inseparablemente conectados. La línea entre lo adecuado y lo inapropiado desapareció. Y el tiempo se quedó inmóvil, mientras la Tierra seguía girando a nuestro alrededor. Eso no tenía importancia. Nos encontrábamos prisioneros en un ciclo del que éramos conscientes de que no podríamos liberarnos sin enfrentar repercusiones. No obstante, en ese momento, no teníamos intención de marcharnos. Al día siguiente, nos enfrentamos de lleno a la cruda realidad cuando descubrimos a Javier en la cocina, sin percatarse de lo que ocurría a su alrededor. Lo sucedido me dejó como mero espectador de Marcos, notando en su mirada que algo había cambiado de forma irreversible. Desconocíamos lo que ocurriría más adelante, sin embargo, una vez que traspasamos ese límite, no había vuelta atrás. Al final, nos vimos envueltos en las consecuencias de lo que hicimos, con un destino incierto. A pesar de que los dos deseábamos que esa frontera nunca se hubiera establecido. Así transcurrieron mis vivencias. Me encantaría saber qué piensas en la sección de comentarios y si te gustó. Recuerda darle clic al botón de me gusta en el video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.